Hoy vamos a cantarle a Dios, vamos a alabarle, a decir su grandeza. Es un Dios poderoso, nos has protegido durante esa pandemia. Estamos vivos, aún estamos respirando. Vamos a cantarle cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Vamos. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz,
Amados hermanos, tenemos aún el privilegio de compartir la palabra del Señor y en esta ocasión nos corresponde 2 Corintios 8, de los versículos 1 al 16. 2 Corintios 8, del 1 al 16. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. El texto dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos que con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino que para este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues gracias a Dios por su palabra. En esta ocasión, el tema que tenemos en la versión Reina Valera, aquí como parte del texto, el título que se puso es La ofrenda para los santos. Y es un buen título porque realmente el texto habla de una necesidad económica en Jerusalén que era muy fuerte, pero había una oportunidad en esa escasez de una iglesia, de una nación. Era una oportunidad para que el resto de la iglesia lo viera como un acceso para mostrar su amor en Cristo. Decimos que la generosidad es parte del carácter de la iglesia y siempre será un momento en que veamos alguna escasez, que lo consideremos una oportunidad para dar con abundancia. Entonces tenemos que ver aquí que realmente la necesidad que se ve, que se está supliendo, está en varios textos esta situación histórica. Nosotros vamos a hablar hoy de cómo damos ofrendas, pero para ayudar a otros. Por eso la ofrenda para los santos es correcta, o también podemos decir ofrendas para ayudar a quienes padecen necesidad. Nosotros vemos que hay al menos 3 textos en el Nuevo Testamento que hablan de este tipo de ofrendas. No se trata de ofrendas para la obra de misiones, ni la obra pastoral, ni el evangelismo, ni para ninguna otra obra de la iglesia local. Se trata de una ofrenda destinada específicamente a personas que están pasando un tiempo de escasez económica. Entonces vemos varios textos. El primero de ellos es Hechos 24:17, donde el escritor Lucas registra cómo Pablo fue a Jerusalén para hacer limosnas y presentar ofrendas. Así dice, que Pablo fue a Jerusalén específicamente con esos 2 propósitos. Ahora, hacer limosnas, nosotros entendemos siempre esta palabra limosna. De hecho, es muy fuerte en castellano, esta palabra un poco despectiva para algunas personas, pero sí se refiere a recoger de lo que todos tenemos un poquito, y de ese poquito que todos tenemos, ayudemos a los que no tienen nada. Eso es una limosna realmente, ¿no? Y aparece esa palabra ahí en el texto. Entonces Pablo tenía el propósito, dentro de su ministerio también, de llevarle algo a los que tenían muy poquito. Era una ofrenda para personas de
pobreza extrema, podríamos decir. Y luego dice, y presentar ofrendas. O sea, las ofrendas ya eran de lo que estableció desde Moisés, que se daban en el templo, que era para apoyar a otro tipo de ministerios, pero en el momento en que Pablo estuvo ahí, dio las dos tipos de necesidades. La necesidad de dar a los pobres y llevó para darle a los pobres. Y él sintió su responsabilidad de dar ofrenda para el servicio del templo judío en ese momento y también presentó ofrendas. Por eso es interesante notar las dos palabras, limosnas y ofrendas. Otro texto es Romanos 15:26, que es base para lo que tratamos de ver, porque ahí se narra históricamente lo que aquí en Corinto estamos viendo, una necesidad que hay de mucha situación de pobreza en Jerusalén. Dice Romanos 15:26 que Macedonia y Acaya hicieron ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén. Por eso es muy importante que siempre veamos el contexto temático, que siempre veamos el resto de los versículos donde se habla de ese tema y realmente como estamos viendo en Corinto que dice que hay una ofrenda para Jerusalén, exactamente ahí en Hechos 24 y en Romanos 15 está el contexto completo. Específicamente Romanos 15 dice que Macedonia y Acaya tenían esa necesidad de compartir para los que tenían una pobreza por un momento muy fuerte, una escasez económica que duró mucho tiempo. Ahora, nosotros vemos aquí que Macedonia es una región de Grecia. Una región de 6 ciudades, decíamos la semana pasada, ciudades que son Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. Entonces, esa región grande, que se llama Macedonia, hasta el día de hoy incluso, así se llama, Macedonia recogió una ofrenda para los pobres, pero también Acaya. Acaya es una región más pequeña, es una ciudad de Grecia. Entonces, hay 2 ciudades, 7 ciudades, una región de 6 ciudades en Macedonia y más la ciudad de Acaya son 7 ciudades que envían una ofrenda para ayudar a la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero también vemos aquí entonces que en 1 Corintios 16:1 dice que se recoge una ofrenda para los santos. Cada primer día de la semana debían apartar algo, los hermanos de Corinto, para luego guardarlo y llevar la ofrenda en su momento para ayudar a estas personas. Entonces, nosotros vemos esos 3 textos, Hechos 24:17, Romanos 15:26, 1 Corintios 16:1, como el contexto, todas son textos escritos por Pablo, o Pablo está implicado en los textos, pero esa ofrenda es para las personas de Jerusalén, que estaban pasando una gran necesidad, y dice Pablo allí en 1 Corintios 16, para que a nadie les sea gravoso el levantar una ofrenda, pueden hacer cada primer día de semana, o sea, cada día de reunión que había en la iglesia, cada domingo para nosotros, hagan el deseo cada quien en su casa de guardar un poquito de dinero, un poquito económicamente, para que vayan con el tiempo juntando una cantidad y esa ofrenda se lleve a los santos que están en Jerusalén. Entonces es una manera también, hoy vamos a hablar un poquito de eso, muy considerada de pedir las ofrendas, que nadie se sienta de alguna manera como pues desequilibrado con su economía. Se puede planear las ofrendas para las personas que están en necesidad y que ninguno de los que estamos ahí dando o que podamos dar, pues falte algo en nuestra casa o en nuestras situaciones personales. Son 3 textos que hablan de ofrendar para los que están en necesidad. Y vamos a hablar ahora de 3 instrucciones dadas para la gente que quiere recoger ofrendas con el propósito de ayudar. 3 instrucciones respecto a la ofrenda para ayudar. La primera instrucción respecto a esta ofrenda para ayudar es generosidad. Generosidad. Segunda los Corintios 8, del 1 al 8. La primera mitad de los textos que leemos hoy. Y bueno, ahí habla el apóstol Pablo de que se tiene que dar con generosidad. 8.1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, Pablo, además de que habla de una carta de mucha corrección, decíamos 1 y 2 los Corintios, habla de la corrección en la iglesia que es indispensable, pero también usa la oportunidad para hacer un poquito más extensiva el grupo de iglesias que estaban ayudando para los que estaban en Jerusalén. Y dice, quiero entonces, hermanos, que sepan la gracia de Dios. O sea, enfoca la gracia de Dios. Recordamos el término griego charis o charis, que quiere decir un regalo que produce alegría, que produce gozo. La palabra gracia es muy abundante en el Nuevo Testamento y habla de ese favor de Dios, el favor abundante de Dios, todo el favor de Dios para nosotros. Dice, pues por este favor de Dios, que es la gracia, expresado aquí, dice, se ha dado a las iglesias en Macedonia algo muy particular. Entonces, en esas iglesias, de ese grupo de 6 iglesias en Europa, en la región de Grecia, tienen la gracia de Dios con el propósito de ayudar. Entonces, también la gracia es para ayudar.
No solamente es en cuanto a la salvación, que es básico, que es determinante para nosotros, pero se da en muchos contextos y también esa gracia está implícita en el hecho de poder darle a alguien que está padeciendo una necesidad. Y Pablo da un testimonio de esas 6 ciudades de Macedonia y dice, la gracia de Dios se ha derramado porque estas iglesias tienen un testimonio que nos pueden compartir. Dice el 8.2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces describe la situación particular de las iglesias en Macedonia. Recordamos que a veces había situaciones políticas, situaciones sociales, situaciones incluso también de salud que complicaban el trabajo en las iglesias. Históricamente siempre ha sido así. Entonces dice que en esa región de Macedonia, las iglesias que incluso en sus cartas, cuando hablamos ahí en la carta a los filipenses, Pablo habla de ese gozo que se tiene que mantener en las pruebas, y bueno, pues entonces es también en los tesalonicenses se habla mucho de doctrina, y el apóstol Pablo suple esas necesidades, pero dice, estas iglesias de Macedonia tienen un testimonio, porque en medio de tribulación, o sea, están padeciendo algo. En la tribulación es sufrimiento, entonces cuando nosotros vamos a dar, no es cuando no tengamos sufrimiento, porque hay quienes tenemos ese enfoque de decir, bueno, cuando yo no tenga sufrimiento, voy a dar algo a los demás, porque no tengo sufrimiento. Pero estas iglesias de Macedonia son un ejemplo para todos, porque estaban sufriendo, y aunque estaban sufriendo, querían dar para otros que tenían mayor necesidad que ellos. Es el carácter muy cristiano. Yo voy a dar no porque no tengo problemas, no porque no sufro en este momento, voy a dar porque hay otros que están en una mayor necesidad. Entonces, esas iglesias de Macedonia son un ejemplo. Dice, y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, además de que estaban en tribulación, estaban en pobreza. Eso es interesante que nos damos los textos siempre porque no dice que tenían una abundancia económica. Dice, tenían una gran tribulación y tenían pobreza. Esto es entonces muy descriptivo de lo que estaba pasando en Macedonia. Tribulación y pobreza. Pero en medio de tribulación y pobreza, dice, hay riquezas de su generosidad. Entonces, la generosidad de los cristianos no está limitada por la aflicción ni por la pobreza. Siempre tenemos una oportunidad. Ese es el sufrimiento que produce fruto. Dice el 8.3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, Pablo describe aquí el carácter de las iglesias de Macedonia. Que ya decíamos que tenían tribulación, que tenían pobreza económica, y dice, hay un testimonio, que con agrado quieren ayudar. Más allá de sus fuerzas, dice, conforme a sus fuerzas y aún más allá, es una expresión muy descriptiva de que no nada más dieron conforme a su fuerza. O sea, mi capacidad económica para dar, todos tenemos una capacidad, puede ser escasa o no tan escasa, pero estas iglesias tenían una capacidad escasa y sin embargo dieron más allá de sus fuerzas. Qué lección tan importante para nosotros que siempre queremos dar cuando alguien tiene una necesidad. Entonces, más allá de sus fuerzas, ellos quisieron dar esa ofrenda. Hay una evidencia, es una excelente actitud. Diremos que es una actitud extrema de fe. Vamos a dar porque hay alguien que tiene una necesidad. No podemos conformarnos con nosotros el sufrimiento que estamos padeciendo, esa tribulación que dice, o la pobreza personal o regional, vamos a dar. Qué bueno es tener ese carácter de la generosidad. Y dice el versículo 4 una petición, pidiéndonos con ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, está hablando de una ofrenda de las iglesias de Macedonia y la ciudad de Acaya para los pobres que estaban en Jerusalén, que enseguida citaremos cómo se dio. Y bueno, fue una situación extrema de necesidad en Jerusalén. Y dice que las iglesias de Macedonia le rogaron a Pablo y a los que estaban con él que les hiciera el favor, el privilegio de participar de este servicio para los santos. Entonces, no era una actitud superficial, no era una actitud ocasional, era una actitud de total entrega. Los cristianos tenemos que ser gente de total entrega. Total entrega en este caso para ayudar a los que estaban padeciendo esa necesidad. Dice, con mucho ruego nos pidieron, o sea, insistieron en que se les permitiera el privilegio de dar. Y ahí vemos nosotros entonces la definición de dar, en este caso es un privilegio. No es algo forzado, no es algo que nos haga sentir mal, nosotros tenemos que ser generosos. Dice, y participar de este servicio para los santos, o sea, este servicio era la necesidad económica.
cuando se suple una necesidad económica de una región o de un grupo de iglesias o de algunos hermanos en Cristo, también es parte de nuestro servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios no solamente son cantos o predicaciones o ministerios que todos tenemos, locales, nacionales o mundiales. El ministerio está bien determinado ahí. Pero además el servicio al Señor es ayudar a los que están padeciendo una necesidad. Dice el 8:5, y no como lo esperábamos, sino a que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí diríamos entonces que tenían conversión y comunión. Se dieron, dice, no solamente como lo esperábamos. En algún momento, por el contacto de Pablo con esas iglesias de Macedonia y de Acaya, había una oportunidad de que también supieran de la necesidad económica de Jerusalén y quisieran ayudar. Pero dice Pablo, no como lo esperábamos, más allá de lo que esperábamos. Qué bello es que algunos discípulos, alguna iglesia, no dé conforme al misionero o el equipo pastoral o las personas que están ministrándoles esperan, más allá. Es muy buena esa actitud porque realmente revela lo que hay en el corazón de un creyente. Dice, se dieron primeramente al Señor, habla de la conversión, por eso decíamos conversión y comunión, se dieron a Cristo, se entregaron a Cristo, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La comunión era con Pablo y con su equipo de apóstoles, dice, se dieron al Señor, fueron salvos, pero también a nosotros. Se dieron a nosotros por la voluntad de Dios. Qué hermosa es la comunión a la que somos llamados. Es una comunión de gran calidad. Es una comunión intensa, es una comunión de participar. Como siempre decimos la palabra koinonía, participar en común. Entonces estos hermanos de Macedonia y Acaya querían participar de la salvación, recibieron a Cristo, pero luego se entregaron totalmente a los apóstoles. Qué buena relación tiene que haber entre un apóstol y la iglesia, o un pastor o un maestro en que está sirviendo a la iglesia y la iglesia misma. Tiene que ser una relación excelente, no menos que excelente. Dice el 8:6, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y aquí habla entonces de una exhortación. Recuerde que una exhortación es una invitación a corregir en la conducta, pero es una exhortación con amor. Usamos mucho la palabra paráclesis, que habla de abogacía, habla de cercanía, habla de consejo para mejorar. No es un regaño, no es un maltrato que se da mucho en muchos lugares. Realmente dice, exhortamos a Tito. Y aquí hablábamos de Tito la semana pasada. Dijimos que Pablo lo cita en 6 ocasiones, era un compañero de ministerio, un joven que era colaborador, que era muy cercano a Pablo, pero aquí tuvo que ser exhortado. Porque dice, no tenía la misma solicitud por la iglesia de Corinto en este caso. Entonces, cuando alguien sirve al Señor, hermano, tiene que hacerlo con solicitud. Que no sea como que nos ruegan para servir, que no sea como que nos tienen que insistir para que algo se haga. Realmente quien ama a la iglesia sirve. Por eso decimos que el servicio en la iglesia es automático. Cuando la gente ama al Señor, hay servicio. Cuando no tenemos un amor perfecto con Dios, no hay servicio. O hay un servicio deficiente o otras cosas que veremos enseguida. Pero dice, exhortamos a Tito para que reavivara ese amor por la iglesia de Corinto. Entonces, Tito fue exhortado por Pablo y su equipo y él recibió la exhortación. Un buen discípulo se deja exhortar. No es de discutir o de estar rechazando la corrección. En este caso, Tito, casi de inmediato, decimos, es un buen discípulo. Hay alguna falla en él, no tener interés por la iglesia de Corinto como antes, pero es en cuanto le dijimos, empezó a demostrar otra vez esa solicitud. Que acabe entre ustedes esta obra de gracia. ¿Qué obra de gracia? Pedir ayuda para la iglesia de Jerusalén. Nunca podemos apartarnos del texto. El texto nos tiene que regir siempre. La obra de gracia ahí era que también los corintios ayudaran a Acaya y a Macedonia. Incluso Corinto también es una ciudad de Grecia. Entonces, es una ciudad que está en Grecia y era una región que en ese momento pueden ayudar a la iglesia de Jerusalén. Dice el versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Entonces, Pablo dice, dado que la iglesia de Corinto está mostrando generosidad, la iglesia de Macedonia y Acaya una gran generosidad, por todo esto estamos haciendo una exhortación para que esa abundancia no nada más sean unas cosas. O sea, un creyente, una buena iglesia no abunda en un punto. Si alguien es bueno en un punto de su iglesia, bueno, eso aporta, pero hay quien es bueno en un punto y malo en los demás puntos. Dice, en todo ustedes abundan. Fe, o sea, en el conocimiento del Señor y la salvación. En palabra, están conociendo profundamente más la palabra del Señor. Ciencia, dice. O sea, es un conocimiento muy profundo y en toda solicitud, el interés por los demás.
Una iglesia que está creciendo en esas actitudes es algo verdaderamente sorprendente. Dice, y en vuestro amor para con nosotros. Están creciendo en amor. Recordamos que todos tenemos que crecer en amor. Nadie es perfecto en amor. Todos tenemos que crecer en amor. Dice, abundar también en esta gracia. Bueno, así que ya que tienen ustedes esa riqueza de fe, de palabra, de ciencia, de solicitud y de amor por los apóstoles, que es evidente, ahora añadan la gracia de ayudar económicamente a la iglesia de Jerusalén. Hay una cuestión de humildad. En el versículo 8 dice Pablo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, la petición de economía de Pablo a la iglesia de Corinto para respaldar a los hermanos de Jerusalén, la hizo con mucha humildad. Decimos, un buen siervo de Dios tiene que ser muy humilde. La soberbia no coincide con el servicio a Dios. No se puede ser un siervo y soberbio, o un siervo y protagonista, o cosas así. Dice Pablo, no les hablo como quien manda. Ahora, hay quienes mandan, ¿no? De hecho, hay quienes tienen ese carácter así de ordenar y de disponer mucho, y no es correcto. Y sin embargo, Pablo, con toda autoridad, que fundó la iglesia, que tenía testimonio, que estaba pasando como un gran apostolado, un gran escritor y teólogo, pastor y maestro, un gran misionero, dice, no les hablo como quien manda. Ahora, esta lección es muy importante. Los verdaderos siervos de Dios no piden dinero para ellos. Eso, repítalo. Los verdaderos siervos de Dios no piden dinero para ellos. Piden dinero para otros. En este caso, los que estaban en Jerusalén. Y él dice, luego con mucha humildad, no ordenando, sino para poner a prueba por la diligencia de las 6 ciudades de Macedonia y la ciudad de Acaya, de esas 7 ciudades, también la sinceridad del amor vuestro. O sea, el amor sincero, sin fingimiento, también puede ir, además, añadiendo las cosas que ya tenían buenas en Corinto, que Pablo menciona antes, dice, ahora tengan también el amor de ayudar a los de Jerusalén. Entonces, ¿qué hablamos aquí de la generosidad? La generosidad es parte de la gracia, es parte del ministerio. La iglesia tiene gracia y tiene generosidad. No todos tenemos un poder económico igual, pero el que tiene poco o tiene mucho, todos unimos la fuerza, hacemos esa sinergia y podemos enviar una ofrenda de ayuda para alguien que tiene una necesidad. Las circunstancias, hay aflicción y gozo, y en medio de eso, de todos modos, nosotros servimos al Señor. Dice que también tenemos que recordar que hay una evidencia de nuestro amor. Entonces, el creyente no es aquel que dice que cree, el creyente es el que tiene evidencias. Siempre decimos las pruebas, el testimonio, la evidencia visible de que con agrado y más allá de la capacidad demos. Y si hacemos esto, hermanos, vamos a ser bendecidos todos. En este caso, para ayudar a quienes están padeciendo necesidad, que siempre habrá gente en necesidad. Nunca tendremos un momento en que no haya gente con necesidad. Siempre hay tanta necesidad. No solamente a nivel regional, a nivel de iglesia local, a nivel mundial hay necesidad. Pero se requiere esa disposición de dar, no solamente de una manera egocéntrica o autocomplaciente como quienes ganan dinero para ellos mismos nada más. En este caso, el dinero puede ser para ayudar a la obra de Dios. Siempre decimos esa palabra doy, ¿no? Dios, otros, yo. O sea, de lo que Dios me da, hay una parte que le doy a Dios para su obra. Puedo darle a otros también, porque hay quienes tienen más necesidad que yo, y otra parte es para mí. Gracias a Dios que quizás la mayor parte es para nosotros. No nos pide Dios que demos todo, como dice enseguida, para que haya escasez en ustedes y en los demás haya abundancia. No vamos a hacer una situación excesiva, pero sí tenemos que exhortar para que haya ofrenda. Y esta ofrenda, pedirla con humildad y pedirla con un buen testimonio. Hay una segunda instrucción para ayudar económicamente a otras iglesias. Esto es, la instrucción es modelo, según a los Corintios 8, del 9 al 16. Dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, ahora Pablo vuelve a tomar la palabra de gracia, la palabra con la que empezó los primeros 8 versículos de este capítulo, empieza los segundos 8. Otra vez, la gracia de Cristo. Ustedes ya conocen la gracia de Cristo. Ahora, la gracia de Cristo, otra vez es la misma palabra, ese regalo de Dios que produce gozo, todo el favor de Dios, esa gracia del Señor en Cristo es que por amor a nosotros se hizo pobre. Y eso es totalmente cierto, ¿no? Muchas personas hablan de esto como un estado de humillación. Jesús realmente se humilló y veremos aquí dice por qué se humilló. Pero bueno, si ustedes conocen que por su gracia, por amor a nosotros se hizo pobre, entonces hay que imitar el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Hay que imitar ese ejemplo, porque el Señor no se apegó a esa maravillosa bendición que tiene de ser Dios
adoración de ángeles, la ciudad celestial, la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, todo lo que era precioso, el Señor Jesús lo hizo a un lado para dar salvación. No habría otro camino. Diríamos que el amor eventualmente nos puede doler. El amor eventualmente puede ser que nos dé un costo más allá del que nosotros tenemos planeado. Pero entonces es un amor genuino y un amor que produce fruto. Siendo rico para que vosotros de su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, ahí habla de conocer el amor perfecto de Cristo. La gracia y el amor van siempre de la mano en todos los textos. Y por la gracia de Cristo se hizo pobre, siendo rico, y con su pobreza enriqueció a la iglesia. Nos dio la salvación. Dice el 8:10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Entonces aquí Pablo da ahora un consejo. Antes habló con humildad, decimos como un buen siervo de Dios habla con humildad, con autoridad y humildad. Eso es un buen siervo de Dios, autoridad y humildad, las dos cosas. Autoridad sin humildad, pues se hace autoritarismo, y humildad sin autoridad se hace algo muy, muy tibio, se hace tibieza. Entonces dice Pablo que da un consejo a la iglesia de Corinto. Dice, les conviene a ustedes. A la iglesia de Corinto le convenía añadir a su carácter también la generosidad. Por eso decimos, una verdadera iglesia no se conforma nada más con un enfoque. La iglesia tiene un enfoque múltiple, una diversidad de enfoques que atender, que servir, que ministrar, que enfocarse, porque no nada más es un punto. En la iglesia son muchos puntos a los que tenemos que atender. Entonces, ya que la iglesia de Corinto tenía algunas cualidades descritas en los versículos anteriores, los primeros 8 versículos, dice Pablo, les doy el consejo, les conviene a ustedes, que comenzaron desde antes a hacerlo, sino también a quererlo. Entonces dice, desde el año pasado, recordemos que eran cartas locales. Pablo habla a una iglesia que sabe exactamente que desde un año anterior empezaron a desear a apoyar también a la iglesia de Jerusalén. Y dice Pablo, el consejo es que como ustedes desearon no solo hacerlo, sino también a quererlo, habla entonces de una convicción en el dar. Dar es una convicción, hermano. No es un sentimiento, no es una presión, no debe ser algo vergonzoso, algo desordenado, de ninguna manera. Es una situación de convicción. Yo voy a dar porque Dios no me da nada para lo que yo necesito. Siempre me da también para poder ayudar a mis hermanos que tienen una necesidad. Y dice, y desde hace un año empezaron a querer y a hacer. Ahora quieren hacerlo, entonces habla de una convicción total. No era algo forzado, no era algo ocasional. Dice, comenzaron a hacerlo y a quererlo. Entonces, hacerlo es ya una práctica y quererlo es el anhelo que nos lleva a esa práctica. Dice el 8:11, ahora pues, llevad a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplirla conforme a lo que tengáis. Entonces aquí habla de una fe que tiene una acción. La fe tiene una acción siempre. Una fe sin acción es inútil. La fe tiene que ser activa. Y claro que hay un costo, claro que hay una movilización de muchas situaciones que tenemos que modificar para poder ser eficaces en el ministerio y en la obra. Dice, lleven a cabo el hacerlo como estuvieron prontos a querer. O sea, esto que ustedes empezaron a hacer, y dice en el versículo anterior, desear y hacer, ahora también háganlo. Hagan esto, no se quede en una intención. Sabe que las intenciones no cubren el propósito de Dios. La intención puede ser bonita, incluso puede ser inspiradora, pero la intención tiene que ir con acción siempre. Una intención sin acción es incompleta. La intención tiene que ir con una acción. Si ya como ustedes deseaban hacerlo desde el año pasado, quieren ayudar a los de Jerusalén, ahora háganlo, para que también esto tenga un fruto. Estén prontos a hacerlo conforme a lo que tengáis. Ahora, este deseo y esta acción también nos lleva a una capacidad, dice el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es interesante cómo Pablo usa una fraseología muy simple para hacer una lección en un principio espiritual importante. Dice, si la voluntad está dispuesta, o sea, ya que ustedes están dispuestos a ayudar, ya han dicho que quieren ayudar o han empezado a ayudar un poquito a la iglesia de Jerusalén, entonces eso es una voluntad dispuesta. La voluntad tiene que mostrar una disposición, tiene que ser evidente. El deseo de agradar a Dios, en eso también agradamos a Dios. No habla de otra situación más que dar una ofrenda para los que padecen necesidad, pero en eso estamos agradando a Dios. Dice, será acepta. ¿Acepta por quién? Pues acepta por Dios. Entonces, cuando nosotros damos algo económico de ayuda para los demás, estamos agradando a Dios. Será acepta según lo que tiene, no según lo que no tiene. Esto también habla de una capacidad, hermanos. Nosotros vemos aquí que hay dos condiciones. Quienes tienen una necesidad extrema, que están en Jerusalén,
que había incluso hambre. Veremos enseguida el texto cómo describe que había hambre. Y dice, hay otros que tienen otra capacidad, que puede ser pequeña o grande. Entonces son los que están en pobreza extrema, que no pueden dar nada, porque están definitivamente en un extremo de necesidad, así muy grande. Pero hay quienes, el resto de la iglesia está en dos posibilidades. O tiene una poca capacidad o tiene una gran capacidad. Y entonces den conforme a ¿qué? A la capacidad dada por Dios. El que tenga poca capacidad, con esa poca capacidad puede dar. Siempre decimos en la iglesia, no es vergonzoso que tengamos una poca capacidad económica. Tenemos diferentes sueldos. No todos ganamos lo mismo. Tenemos gente que empieza a trabajar, que es muy joven. El grado de preparación, el grado de experiencia nos lleva a una diferencia de ingresos. Pero el que tiene muy poquito está aportando lo que puede, lo que corresponde en este caso. Y el que tiene una abundancia incluso muy notoria a veces también puede dar conforme a esa abundancia, para que los demás no padezcan necesidad. Entonces nuestra capacidad está en función también de pues que a Dios le agrada lo que damos. No es la cantidad, sino la disposición, la integridad. No es la cantidad, sino la integridad, diríamos eso, ¿no? Versículo 13 dice, porque no digo esto para que haya en otros holgura y en ustedes escasez. Ahora, este versículo 13 es muy enfático de la ética. Hay una ética en el dar, ¿sabe? El dar habla de una conducta, en este caso. Dice, no lo digo para que ustedes piensen que como iglesia en Corinto no hay quizá gente rica o no había riqueza en esa región. Vamos a pedirles que ustedes den para que nosotros tengan, la otra iglesia de Jerusalén tenga holgura, abundancia y ustedes tengan estrechez. No es justo. Dice Pablo, entonces no estoy diciendo esto con una manera injusta. Y hablamos nosotros entonces de la buena administración. La buena administración no es por sentimientos ni por simpatía. Eso lo repetimos. La buena administración no es por sentimientos ni es por simpatía. O sea, no es porque alguien nos pueda caer bien o porque sintamos un afecto por él. Es según la condición. Una buena administración se enfoca en la condición. En este caso, si ustedes ven en Jerusalén una pobreza extrema, bueno, tenemos que ayudar a los de Jerusalén. Pero los de Corinto y Macedonia y Acaya que tienen una capacidad escasa o una capacidad media o una capacidad grande, dice, todos ustedes que pueden dar, den. Nadie va a quedar de los que tienen poco o una cantidad regular o abundancia, esos nadie va a quedar pobre. De lo que usted puede dar, vamos a hacer el fondo para esa iglesia que tiene necesidad. Y entonces no va a haber una iglesia con escasez y otra con holgura. Va a haber dos iglesias que unos tienen lo suficiente y pueden compartir y los que no tienen nada pueden recibir en ese momento. Dice el 14, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces aquí habla de una correspondencia. El dar en la iglesia hay una corresponsabilidad, una correspondencia, porque hay ocasiones en que podemos recibir, porque estamos en necesidad, pero hay ocasiones en que podemos dar. Entonces no debe de ser un abuso, una falta de ética que no tenga necesidad, aparezca como que la tiene, o que quien puede dar no quiera dar. Dice, entonces tenemos que ser muy honestos con esto. Para este tiempo con igualdad, la abundancia de ustedes, o sea, en Corinto sí estaban teniendo, ya decíamos, una economía baja, mediana o alta, según diferentes sectores de la iglesia. Pues esa iglesia de Corinto va a suplir la escasez de Jerusalén. Con la escasez de ellos es Jerusalén, que estaban en una hambruna, dice aquí enseguida el texto, ¿no? Entonces, dado que ustedes tienen esta capacidad, de lo que ustedes pueden dar, vamos a suplir la escasez de ellos. Pero luego invierte el texto. Dice, para que de la abundancia de ellos se supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y sabe que de veras en la iglesia va a suceder que hay ocasiones en que tenemos necesidad y hay ocasiones en que podemos suplir la necesidad de otros. Siempre. No hay una manera en que digamos yo siempre doy o yo siempre pido. Eso sería antiético. Realmente tenemos que decir, cuando hay alguna necesidad, Jerusalén iba a recibir esta ofrenda. Y veremos enseguida que hubo incluso una estructura para hacer la administración correcta y para hacer llegar la ofrenda. Dice, pero ellos van a recibir esta ofrenda y en algún momento Jerusalén puede también suplir la necesidad de ustedes. En algún momento Corinto puede padecer necesidad, puede haber una enfermedad, una epidemia, una pérdida de trabajo, la muerte de muchos, situaciones que estamos muy cerca viendo nosotros. Y bueno, esa situación crítica hará que los que en algún momento recibieron también puedan corresponder con los que les dieron. Entonces la iglesia tiene que aprender a dar y aprender a recibir. No nada más dar es un ministerio, no nada más recibir es una condición. Hay un intercambio de situaciones.
Y en la gracia de Dios se da. Que a veces podemos dar y a veces podemos recibir. Y la palabra dice, es mejor dar que recibir. Bueno, 8:15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Habla de Éxodo 16:18. Usted recuerda que Dios dio el maná. Dice cuando Israel iba saliendo de Egipto hacia Canaán y pasó años por su infidelidad, por su inconstancia, por falta de fe, Dios les dio la comida todos los días. Y decía que era un vegetal que aparecía en las mañanas y se podía hacer una harina para hacer algo de comida para ellos. Y dice, bueno, este maná Dios lo va a dar todos los días, pero ese maná, por favor, los que tengan poca necesidad para este día, lleven poco, según la gente que está en su casa. Familia escasa o familia abundante. Y quienes necesiten mucho, llévenlo mucho, porque tienen alguna situación de necesidad o son muchos en su casa y pueden llevar. Y dice ahí, viene ese texto, el que llevó poco no tuvo menos y el que tuvo abundancia no tuvo más. O sea, Dios siempre tiene una provisión perfecta. Incluso dice también en Éxodo que cuando salía el sol desaparece el maná. El maná era recogerlo todas las mañanas para ese día y en la tarde desaparecía. Y a la mañana siguiente volvió a aparecer. Y así pasó durante todos los años en el desierto. El Dios en el que confiamos es un Dios que provee. Dios es proveedor. Dios es fiel. Dios es suficiente. Dios es constante. Esto nos lleva a confiar en Él, pero siempre con la intención de dar. Vemos aquí entonces, hermanos, que la oportunidad de dar apoyo económico a quienes tienen mucha necesidad es parte de la gracia de Dios. Es parte de la misericordia de Dios para nosotros y el modelo de Cristo, que siendo rico se hizo pobre, que con su pobreza nos enriqueció con la salvación. Entonces, si nuestro Señor es generoso, nosotros también tenemos que ser generosos. Tenemos que aprender a dar, no nada más estar contentos con que nuestra despensa esté con suficiente alimento, con que en nuestra casa no falte nada. Tenemos que pensar también en los demás. La gente que es egoísta no está demostrando el carácter de Dios. Dios quiere que de nuestra abundancia suplamos para otros. Y quizás Dios nos prueba con esto, hermano. Quienes tenemos alguna abundancia, en algún momento podemos corresponder con el que tiene necesidad. Que no nada más atesoremos, no nada más estemos pues pensando en nosotros o incluso haciéndonos un poquito frívolos. Hay gustos frívolos, gustos que ya no son básicos, no son necesarios. Y bueno, yo no puedo tener frivolidad o excesos cuando alguien de mi iglesia o mis hermanos en Cristo tienen una necesidad. Siempre mi abundancia será un deleite, pero también tengo que compartir con los que tienen más necesidad. ¿Cuántas cosas que son excesivas en nuestras casas, en nuestras mesas, podríamos reducir nuestros gastos para ayudar un poquito más a quienes padecen necesidad? Entonces, quien tiene abundancia, que no se haga egocéntrico. Y quien tiene necesidad, que no se haga dependiente. También le damos para que pueda salir de la situación de crisis, pero que también aprenda a salir de crisis. Porque hay a quienes también les gusta siempre decir, ¿no? Como muchas veces dicen en la iglesia, ¿quién me puede ayudar? Yo necesito. Todos tenemos necesidad, pero en muchas ocasiones no estamos enfocando bien la situación. La necesidad extrema de Jerusalén era por una hambruna, no era una condición de alguien que no quiere trabajar, o alguien que no se administra bien, o alguien que tiene desórdenes en su economía. Tenemos que aprender esa generosidad y hacer, no solamente desear, sino hacer las cosas. Que la intención nos lleve a la acción, ¿verdad? Que la intención nos lleve a la acción y corresponder. No voy a conformarme con que en la iglesia me han ayudado. Gracias a Dios que sí me han ayudado. Indudablemente, todos los que estamos en Cristo nos han ayudado. Pero no nos podemos quedar así. También tenemos que ayudar a otros. Aprender que no soy tan egocéntrico que siempre estoy pidiendo que me ayuden. No soy dependiente en esto. Si de veras perdí el trabajo, alguien murió, hubo una situación grave, es una situación muy fuerte que estoy pasando, pero no me voy a quedar ahí. ¿Ya? Y mucho menos decíamos que no quiere trabajar, o que no quiere administrar, o cambiar cómo está ingresando a su casa y cómo maneja sus ingresos, porque hay una cantidad de cosas que tenemos que corregir. Y la palabra dice que Dios es fiel. Allá en Éxodo 16:18, el maná de cada día, Dios mostró que no le faltó nada a los judíos. Y yo creo que a la iglesia no nos ha hecho falta nunca nada por la gracia de Dios. Hemos pasado tiempos de escasez, aprendemos. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué se refiere ese texto? A pobreza y abundancia, nada más. No se refiere a enfermedades, ni a trabajos, ni a situaciones familiares. Todo lo puedo en Cristo. Pablo dice, sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez. Entonces, un buen creyente sabe vivir con abundancia. La abundancia es muy agradable, pero no nada más es para mí. Tengo que compartir con otros, administrar para el futuro, para la vejez o algo así. Pero también darle a los demás
Es una bendición en ese caso. Y quienes pasan escasez, que no estemos quejándonos, que no estemos como maldiciendo a Dios, sino que, bueno, trabajemos y corrijamos, pero que nos hagamos productivos. La tercera instrucción respecto a la ofrenda para los de Jerusalén, la ofrenda para ayudar, era diligencia. Según a los Corintios 8, del 16 al 24. Esta parte final de 2 Corintios 8 habla de la diligencia que se requiere. Dice el 8:16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Entonces, estas tres partes de los textos, Pablo habla con Cristo. La gracia de Cristo, los primeros 8 versículos. La gracia de Cristo, los segundos 8 versículos. Y en el versículo 16 dice, gracias a Dios. O sea, por lo que Dios ha hecho, le tenemos que agradecer. Porque Dios siempre hace todo lo que Él quiere hacer. No hay un momento en que Él deje de hacer lo que quiere hacer. Hay situaciones que nos parecen muy difíciles, situaciones que nos parecen muy agradables también, pero Dios está haciendo siempre lo que Él quiere. Y dice que puso en el corazón de Tito la solicitud por los de Corinto. Ahí recordamos que Tito fue exhortado. Todos debemos ser exhortados. Cuando me exhortan, debo de escuchar, no debo de estar oponiéndome ni crear un problema en la iglesia. Debo de ser amonestado para ser corregido. Dios es mi autoridad, pero pues pone gente ahí en la iglesia que es mi autoridad también. Nada de que yo me sujeto nada más a Dios y nadie me puede decir nada. Eso es una herejía del diablo realmente, ¿no? Dice que puso en el corazón de Tito ir a Corinto otra vez. ¿Para qué? 8:17. Pues a la verdad recibe la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Entonces aquí Pablo habla mucho de un error de Tito. Es interesante porque de muchos compañeros de Pablo habla de sus virtudes. Recordamos a Timoteo, recordamos a otros hombres que estaban con Pablo en la obra, gente con muchas cualidades, ¿no? Priscila y Aquila y otros grandes siervos de Dios. El caso de Tito tuvo que ser corregido porque no mostraba interés por la iglesia de Corinto. Dice, bueno, cuando fue exhortado, se puso muy solícito para corregir su actitud. Entonces, un buen discípulo se deja corregir. Eso siempre lo vamos a enfatizar. Un buen discípulo se tiene que corregir. No puede seguir como él quiere, no se manda solo, en la iglesia hay autoridades, Dios pone gente, hay gente con testimonio, con preparación, como Pablo, con un testimonio impresionante de servicio, y dice, bueno, cuando exhortamos a Tito, enseguida él, de su propia voluntad, deseó otra vez ir a ustedes. ¿Para qué? Para hacer la petición de la ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Entonces, esta obra, además de la gracia y el poder de Dios, involucra personas. Entonces las personas también son involucradas para este tipo de necesidades. Dios no va a enviar ángeles, nos envía a nosotros. Cuando hay una necesidad, si mi hermano tiene una necesidad económica, yo le tengo que ayudar. A la medida de mis capacidades, a la medida de lo que Dios me dé y como Dios mueva mi corazón. Pero siempre tengo que estar dispuesto a ayudar a mis hermanos. Porque de voluntad Tito empezó a partir otra vez para estar en Corinto y vemos cómo su ministerio fue además un predicador, un gran pastor. La carta que Pablo le escribe a Tito con consejos muy bellos del pastorado. Entonces era un hombre con un corazón pastoral, pero también estaba ayudando en ese momento. Estaba ayudando a una iglesia que tenía una necesidad y fue enviado para pedir una ofrenda a los hermanos de la iglesia de Jerusalén y lo hizo. Ahí dice que fue a Corinto para completar esa obra de gracia. Dice el 18, enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Entonces, aquí hablamos otra vez de las personas. Nuestra riqueza no es por dinero, nuestra riqueza es por las personas que están con nosotros. Dios nos ha hecho ricos en personas. Hay gente preciosa, con amor, con ternura, con cercanía, con disposición, con testimonio, con trabajo, con lealtad. Esa gente vale oro realmente. Y Pablo habla aquí de un hermano, no da su nombre, es muy interesante porque no podemos especular, nunca inventamos, decimos no nos imaginamos quién es. Dios no nos puede imaginarnos, Dios nos llamó a predicar palabra. La palabra no dice el nombre del hermano, no vamos a inventar. Pero dice que había un hermano que su alabanza del evangelio era conocida en las iglesias. O sea, este hermano que estaba en el ministerio con Pablo y con Tito y con los demás en los ministerios, dice, hay una alabanza del evangelio para él. Qué bueno que en la iglesia alabemos a los hermanos en el sentido de la obra que están haciendo para Dios. No es porque le quitemos alabanza a Dios, la alabanza es para Dios, pero dice aquí, la alabanza de este hermano en el evangelio. Qué bueno que haya un reconocimiento para quienes son siervos fieles. Porque hay gente fiel. En este caso, este varón era fiel al Señor y bueno, las iglesias reconocían la fidelidad. Y decía que había una alabanza para él en las iglesias, o sea, un reconocimiento
para que este hombre fuera parte del nuevo ministerio. Entonces, ¿qué nos puede acreditar o no? Nuestro testimonio. Lo que nos acredita para los ministerios no es la simpatía ni la amistad, nos acredita el testimonio. Este hombre era fiel, enseguida dice por qué era tan fiel. Y bueno, como era fiel, él fue sumado a los que iban a enviar la ofrenda generosa a Jerusalén. Dice el 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo. O sea, este hombre que se le reconoce con cierta alabanza, o sea, un testimonio muy agradable a las iglesias con las que tenía contacto, dice, fue designado. La palabra designar habla de algo formal. Formalmente le nombraron para ir con una comitiva y llevar las ofrendas. Decimos siempre en las cuestiones económicas no se maneja una persona, la manejamos varias. Nos puede traer ciertas complicaciones, pero es indispensable que no una persona decida, sino que un grupo de personas, y testifiquemos y veamos cuentas y apuntemos las ofrendas, y en esto nos ayudan mucho nuestros tesoreros y nuestros contadores o la gente que sabe de esto. Y bueno, qué bueno que haya gente que sabe de esto y que nos ayuda. Y dice, este compañero de la peregrinación, o sea, además predicaba el evangelio, además hacía las funciones de Pablo y de Tito y de otros siervos de Dios. Dice, él fue designado para llevar este donativo. Específicamente el donativo que se tenía que llevar a Jerusalén estaba siendo llevado por varias personas. Tito y este hermano que dice aquí y algunos otros más. Dice, este donativo es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo. O sea, ¿cómo administramos? Para la gloria de Dios. Administradores fieles. Es un título muy importante, ¿eh? Quienes administramos cualquier situación económica, hermanos, lo tenemos que hacer con toda honestidad. No es posible que haya gente que sea deshonesta en la iglesia, que ha tomado dinero que no corresponde, que falsea las cuentas, que maneja con astucia las cuestiones económicas de la iglesia. Eso no debe de suceder. Dice aquí Pablo, este donativo lo administramos nosotros para la gloria de Dios. O sea, nuestra administración glorifica a Dios. Nuestra fidelidad, nuestra constancia, nuestra honestidad es un testimonio para que la gente incluso alabe al Señor con esto y pueda seguir dando. Porque la gente que no es honesta, pues entonces pierde toda la confiabilidad. Dice, y para demostrar vuestra buena voluntad, o sea, habla aquí ya de los corintios como implicados en la idea de enviar ese donativo a Jerusalén. 8:20 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Entonces, ¿cómo es la administración, hermanos? Recordamos, la administración es el manejo de recursos. Cualquier manejo de recursos en las iglesias se tiene que hacer con total honestidad. Que nadie nos censure. Es muy penoso que haya iglesias donde la gente no sabe cuánto se junta económicamente, o para qué se juntó, o cómo se dio el destino, ¿no? Siempre tenemos que tener esa contabilidad. Seguramente los pastores no nos encargamos de la tesorería, pero estamos enterados de cómo pasa la tesorería y los contadores, o el tamaño de la iglesia que tengamos. Hay a veces una contabilidad muy básica y hay contabilidad mucho más abundante a veces según los ministerios. Pero dice, en todo esto, esta ofrenda abundante que administramos, nadie tiene que censurarnos. Recuerde, censurar es reprobar. Qué triste que a alguien le reprueben porque hay una ofrenda o un destino y no se llega a ese propósito, esa ofrenda. Tenemos que ser muy claros siempre con esto. Dice el 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hace cita de Proverbios 3:4, que dice, para que tengas buena opinión delante del Señor y delante de los hombres. O sea, la honradez en los que administramos cualquier fondo económico tiene que ser total. No podemos decir que tenemos una necesidad económica o que se nos ocurrió gastárnoslo o alguna situación así que se llega a dar, ¿no? Lamentablemente se llega a dar. Y dice, no podemos hacer eso. Es una total deshonestidad. Lo hacemos delante del Señor y delante de los hombres. Aquí está usando entonces esa responsabilidad vertical y horizontal. Somos responsables ante Dios y ante los hombres. O sea, yo no puedo tomar el dinero y las fuentes y no dar cuentas. O defraudar a los demás. Estoy fallándole a Dios. Porque el propósito tiene eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Siempre en la iglesia hay que aclarar bien los propósitos. De las ofrendas misioneras, las ofrendas de administración, salarios pastorales, cualquier apoyo a cuestión de que hacemos en la economía de la iglesia, tiene que estar muy claro, este dinero es para esta situación. Y que no hagamos mezclas, o que no hagamos una deshonestidad, o que no dejemos de entregar ese dinero. Porque eso es, hermano, un fraude realmente a la iglesia. Tenemos que aprender a administrar delante del Señor y delante de los hombres. Dios conoce nuestra honestidad, pero los hombres nos pueden tomar cuentas. Por eso cuando en la iglesia hay cuentas, hermano, es una bendición.
No nos tiene que afectar que en la iglesia haya una revisión de algunas cuentas. Todas las diferentes tesorerías que tenemos, los diferentes ingresos que tenemos, están perfectamente claros. Perfectamente claros. Y tenemos que saber en qué se gastó. Nada de que no sepamos. Claro que tenemos que saber. Dice el 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. O sea, este hermano, que no da su nombre, y que era dirigente y que fue nombrado como una comitiva para llevar de dinero de una iglesia a otra. Recordemos que no se podía viajar como hoy día se viaja o se intenta viajar, era todo prácticamente por los caminos, ¿no? Tenían que ir allí en barcos o en carretera o como se pudiera, en caminos a veces de veras escabrosos, pero tenían que hacer llegar esa ofrenda. Y dice, también este hermano, con diligencia, hemos visto que él tiene diligencia en muchas cosas. Qué importante es que un cristiano sea diligente, hermano. Qué triste que a alguien se le encargue un trabajo y se tarde y no lo quiera hacer o se le olvide. Eso es el viejo hombre. El nuevo hombre en Cristo es diligente. Si algo me encargan, tengo que hacerlo pronto. ¿Qué tiempo tengo para hacer la entrega? ¿En cuánto tengo que hacer este tipo de trabajo? No puedo retrasarme, ni retrasar a los demás. Tengo que, con diligencia. Y dice, en repetidas ocasiones el hermano fue diligente y ahora mucho más diligente porque tiene confianza con ustedes. O sea, la diligencia nos lleva a la confianza. Porque hay gente que dice, ¿por qué no me tienen confianza? Pues si no hay diligencia, hermano, si no hay una claridad en la administración, si no hay testimonio, no podemos confiar en alguien así. Siempre nuestros tesoreros y la gente que nos ayuda a administrar es gente totalmente confiable. Dice el 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. O sea, este grupo de hermanos, Pablo dice, a Tito le exhorté, pero es mi compañero. Es mi hijo en la fe también, un gran colaborador. Decimos, en la iglesia siempre hace falta gente que sea parte del equipo, gente que quiera colaborar. De verdad, no que diga que quiere colaborar, que colabore de verdad, con una disposición. Y los demás hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. O sea, ese grupo que va a llevar esa ofrenda de Macedonia, Acaya y Corinto, por lo menos, a Jerusalén, bueno, ese grupo de hermanos son mensajeros del Señor. Llevan un mensaje de amor a las iglesias y son gloria de Cristo. O sea, Cristo se glorifica con la gente fiel que también lleva dinero. Nada más para ayudar a quienes padecen necesidad. No estamos hablando de ningún otro ministerio, ya dijimos. Dice el 24, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro glorioso respecto de vosotros. O sea, a estos hermanos, el hermano que nos da su nombre, a Tito, y a los demás hermanos que llevan las ofrendas de esas iglesias, denles la prueba de su amor. O sea, díganles que les aman. Qué importante es decirnos que nos amamos y mostrar que nos amamos. Dice, porque además, denles la prueba de su amor y de nuestro glorioso respecto a vosotros. O sea, Pablo había dicho que en Corinto eran fieles, o que en Corinto iban a ser constantes. Eso es gloriarse en Corinto. Es decir, reconozco que hay cualidades en la iglesia de Corinto. Entonces, las cualidades de la iglesia de Corinto tienen que demostrarse de manera evidente. ¿Cómo concluimos en cuanto a la diligencia? Dios tiene el control de todo en lo económico, pero la iglesia tiene que tener una correcta administración. Una administración constante, bien depurada, una administración de honestidad. El fruto de la corrección tiene que ser disposición total. Fue Tito corregido y enseguida se dispuso a servir en Corinto. Los creyentes tenemos un testimonio muy conocido. Aquí decíamos de este hermano que no sabe su nombre. Qué importante, hermano, que nosotros tengamos un testimonio con las demás personas que nos conozcan. Que no nosotros seamos gente de púlpito nada más o gente que nada más hace un ministerio, sino que la gente nos conoce. La gente nos conoce siempre debajo de los púlpitos, ahora debajo de las cámaras o debajo de lo que sea, pero realmente nuestro testimonio tiene que ser conocido. No cualquier persona puede estar en este nivel de servicio. Tenemos que ser gente conocida por la fidelidad, la diligencia, ¿no? Los equipos en la administración son básicos porque evitamos que haya cualquier deshonestidad, cualquier suspicacia, ¿no? Que nadie sospeche en la iglesia, que piensen que alguien se quedó con algo de dinero. Eso es muy vergonzoso. No debe pasar y siempre por eso hay equipos. No es una persona la que recibe, algunos reciben, otros registran, otros administran, otros hacen los gastos. Hay que estar entregando cuentas siempre y esa es parte del trabajo de administración de la iglesia. Necesitamos una buena administración para que no haya críticas, para que no haya ninguna sospecha y la honradez nuestra sea el testimonio delante del Señor y el dar esa disposición, esa generosidad, esa constancia, ese que seamos colaboradores y mensajeros, lleve a que la gente le dé gloria a Dios. Una iglesia tiene que estar muy segura de cómo se maneja su economía. Cuando perdemos la seguridad en la economía, hermanos, perdemos la confianza y hay gente que deja de dar por eso. Pero necesitamos ser muy, muy precisos en cómo administramos para que esa reciprocidad y amor, sea un testimonio constante. 3 instrucciones respecto a las ofrendas para ayudar.
En la iglesia va a ser una constante la provisión del Señor siempre, y esa provisión va a suplir necesidades de creyentes. Siempre habrá gente con necesidad, pero esta será una oportunidad para que mostremos un amor genuino cuando somos generosos en dar también. Y recordamos, son 3 instrucciones: generosidad, modelo y diligencia. La generosidad es la base del dar, el deseo de no ser tan egocéntrico. El modelo es el Señor Jesús mismo, quien dio su vida por nosotros. Y la diligencia es esa disposición y esa rapidez para hacer la obra, que era testimonio de Pablo y los que estaban con él en el ministerio. Vamos a orar al Señor en este momento, pidiendo que nos bendiga. De verdad agradecemos porque nos escuchan. Les damos un abrazo, ahora otra vez por medios electrónicos, y agradecemos el amor, el apoyo de todos, y de verdad sigamos orando para que el Señor nos bendiga, y le agradecemos al Señor el gran privilegio de servir en medio de su iglesia. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, 2 Corintios 8, del 1 al 24. Vemos allí el testimonio de la generosidad que se requirió, porque en Jerusalén, en el tiempo del emperador, había una situación económica tan fuerte. El emperador Claudio tuvo situaciones económicas históricamente registradas, y coincidió con el ministerio de Pablo, ministerio de Tito en este caso, y había una bendición en las iglesias de Macedonia y Acaya, y también una bendición en las iglesias que podían colaborar. Hubo gracia, esta ofrenda se llevó a Jerusalén. Dice el testimonio de Pablo que fue una ofrenda abundante. Qué bueno que haya abundancia para la mucha necesidad que había en ese momento de los hermanos en Jerusalén, pero nos deja un gran ejemplo a nosotros. Tenemos que ser generosos en el dar, tenemos que ser muy precisos en la buena administración de la iglesia, y esas ofrendas para ayudar a los demás tienen que llevarse siempre con ese destino, que no seamos gente que confunde las ofrendas, que pierde las nociones de los que estamos haciendo. La buena administración va a ser que siempre haya una provisión permanente tuya. Ayúdenos a ser buenos administradores, y que en la iglesia, el ministerio, se pueda desarrollar con estas bendiciones. Oramos hoy por tu iglesia en todo el mundo, Señor. Rogamos por fortaleza, rogamos por tu gracia en todos. Reconocemos que tu misericordia ha estado con nosotros hoy, y te rogamos por quienes de verdad están muy enfermos, por las personas que han perdido familiares, Señor, gente que amamos, gente cercana a nosotros o no tanto, gente que incluso no conocemos. Oramos que tú bendigas al mundo en medio de esta necesidad tan grande, y Señor, que tu gracia nos lleve a ser una iglesia de testimonio, que te podamos bendecir, que te podamos glorificar. Guárdanos, Señor, en todo aquello que tú quieres que sea parte de nuestro testimonio, parte de nuestra vida, y que como iglesia te demos a ti la honra y la gloria en todo. Que nuestro amor sea evidente, que no seamos cristianos egocéntricos, que nuestra abundancia no sea egocéntrica, no sea superficial, sino que tengamos la bendición de lo básico, de lo necesario realmente, y siempre en mente la obra de apoyar tu obra y de dar también para quienes están padeciendo alguna necesidad. Te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por escucharnos.